Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos nuevamente a este lunes de webinar. Para mí es un placer estar con todos ustedes aquí como cada semana. Han sido semanas súper lindas. Hemos disfrutado de la charla educativa que tuvimos la semana pasada. Así es que han sido días de mucha bendición. Y bueno, han sido días también para seguirnos preparando, para seguirnos adentrando, para seguirnos capacitando, descubriendo más de las bondades del software bíblico Logos, que es realmente lo que nos tiene aquí esta tarde. Y bueno, hoy voy a enfocar en una herramienta que pareciera ser pequeña, pero tiene grandes capacidades, ¿ya? Hoy vamos a enfocar en una de esas herramientas que en ocasiones pasa desapercibidas, pero cuando nosotros tomamos el detenimiento para ver qué hay ahí, encontramos grandes cosas. Y esta herramienta tiene mucho de su valor cuando nos enfrentamos a el estudio de la palabra de Dios, específicamente cuando hablamos de los métodos de estudio. En ese caso, por ejemplo, una forma sencilla para poder resumir el estudio bíblico inductivo, por ejemplo, pues es pasar por los 3 mínimos pasos: observación, interpretación, aplicación. Y es en la observación donde ustedes saben mejor que yo, donde ponemos mucho de nuestro esfuerzo y nuestro énfasis, porque es en ese momento donde nosotros nos enfocamos en saber, en descubrir qué es lo que dice el texto, cuál es la idea primaria del texto, cuál es el sentido ahí, qué está pasando alrededor del texto, cuál es el contexto del texto. Para poder ir descubriendo esas joyas y para ir descubriendo ese tesoro que se encuentra en la palabra de Dios. Entonces es en este sentido de la observación que vamos a poder hacer uso de esta herramienta que les voy a mostrar hoy, que es la herramienta de información. Aún mismo el nombre no dice mucho acerca de la herramienta, pero cuando la veamos aquí en acción, verdaderamente vamos a obtener grandes resultados de ella. Para empezar, quiero venir aquí a nuestra casilla de comando o de búsqueda. Por ejemplo, vamos a Juan 1.1, uno de los clásicos. Juan 1.1. Noten, cuando yo coloco cualquier cita, tengo diferentes opciones. Para yo poder tener acceso a la parte de información, siempre tengo que asegurarme que estoy seleccionando en torno al estudio del pasaje, en este caso al que estoy estudiando, que es Juan 1.1. Yo voy a dar un clic ahí y mire con qué rapidez, en cuán pocos segundos luego es capaz de organizarme todo mi escritorio. Y ahora mismo tengo aquí precisamente, ya he hablado de todo lo que compone este escritorio anteriormente, por eso no va a tomar mucho tiempo. Voy a centrarme aquí en la parte de información. Aquí tenemos esta herramienta que ahora de primera mano está vacía, esperando que nosotros vayamos añadiendo información. Ahí es esperando que vayamos preguntándole sobre qué queremos saber. Por ejemplo, voy a situarme en la palabra verbo y noten cómo automáticamente cuando yo coloco mi cursor sobre la palabra verbo, tengo aquí ya información disponible. Entonces, ahora mismo voy a dar un clic derecho sobre el primer apartado y voy a usar la opción expandir todos. Y noten cómo automáticamente tengo mucha información acerca de esta palabra en mi icono, en mi herramienta de información. Entonces, esta es la primera manera en la que nosotros vamos a poder tener acceso a esta pequeña, poderosa herramienta dentro de Logos. Recuerde, estamos ocupando una herramienta que va a ser de mucha ayuda en el aspecto de la observación en el texto bíblico. Y es aquí donde nosotros encontramos, valga la redundancia, mucha información importante, porque es cuando nos interesa saber qué está pasando ahí. Es cuando empezamos a hacer preguntas al texto: ¿por qué está esto aquí? ¿Por qué es esto acá? ¿Por qué hay esta respuesta? ¿Qué pasó antes? Entonces, ahora mismo vamos a cerrar todo y voy a mostrarle otra manera en la que nosotros podemos tener acceso a esta plantilla, y voy a comentarle algo muy importante. Y eso es que para poder abrir esa herramienta, mi recomendación siempre es utilizar, o mejor dicho, obtener los mejores resultados. La mejor ayuda o el complemento perfecto para nuestra herramienta de información es una Biblia morfológica. Entonces, actualmente en Logos, hablando en español, tenemos solamente 3 versiones de Biblias morfológicas: Reina Valera 60,
Biblia de las Américas y Nueva Versión Internacional. Voy a repetirlo. Reina Valera 60, Biblia de las Américas y Nueva Versión Internacional. Hago un énfasis en la segunda versión. Hablamos de la Biblia morfológica de la Biblia de las Américas, no es la Nueva Biblia de las Américas, que si bien tenemos la Nueva Biblia de las Américas en logos, no está trabajada, no está formateada al nivel de la Biblia de las Américas, que es considerada una Biblia morfológica. Rápidamente, ¿por qué le llamamos Biblias morfológicas? Bueno, porque son Biblias que están trabajadas, están detalladas de una forma en logos que nosotros podemos obtener todo tipo de información, estudio en idiomas originales. Ahora mismo vamos a ver cómo funciona con el panel de información completa, no así otras versiones. Entonces yo voy a abrir aquí mi Reina Valera 60, ok, tengo ahí mi Biblia, voy a pasarla a este lado y ahora mismo voy a ir vamos a ver aquí, vamos a regresar. Vamos a regresar aquí a Juan 1.1. Juan 1.1. Entonces, tengo ahí mi Biblia. Nuevamente, en el principio era el verbo. Voy a dar un clic sobre la palabra verbo, un clic derecho, de forma que tengo todo este menú donde tengo toda la información relevante acerca de la palabra, el lema, el estudio. Y noten que sobre la primera columna de este menú, al final, hay una parte que dice mostrar más información. Entonces yo voy a dar un clic ahí y noten cómo automáticamente luego os va a abrir en este espacio toda la información acerca de esa primera palabra que he seleccionado, la palabra verbo. Muy bien. Y aquí también puedo aprovechar para crear un acceso directo. Entonces voy a tomar sobre la parte de la barra del nombre en la herramienta, en la pestaña, doy un clic sostenido y lo arrastro hacia mi zona de accesos directos. Y ahí tengo ya mi acceso directo a mostrar información. Entonces voy a cerrar todo. Nuevamente voy a traer mi Biblia aquí ahora al frente y noten cómo ahora con un simple clic en el icono directo que yo acabo de crear, este acceso directo, se abre automáticamente mi panel de información. Siempre va a abrirse de primera mano aquí, siempre va a abrirse en este extremo derecho. Ahora, un dato importante, note, por ejemplo, yo tengo aquí mi Biblia. Si yo me sitúo en esta parte de la pestaña, note cómo mi cursor cambia y eso ahora me está señalizando que yo puedo cambiar con un clic ahí el tamaño, el ancho de esta pantalla. Entonces voy a dar un clic sostenido, voy a someter más a la derecha y tengo más amplia la ventana donde estoy leyendo mi Biblia. Y note que cuando voy a la parte de información, eso no sucede. De primera mano, yo no tengo una oportunidad, una opción para ensanchar mi ventana de información haciéndolo desde el costado, como si aparece en la Biblia. Note la diferencia en ese icono. Ahora, cuando voy a este espacio, no tengo esa opción. Pero eso no quiere decir que no pueda hacerlo. Sí se puede hacer, pero ¿dónde está el truco, a manera de decirlo? Bueno, la forma es la siguiente. Nosotros vamos arriba a la pestaña donde aparece la palabra información, doy un clic sostenido sobre la pestaña y arrastro la pestaña al costado. Quiero que note cómo se está sombreando este espacio ahora, que me dice que ahí es donde va a soltar la nueva ventana de información, suelto y noten cómo ahora sí ya tengo redimensionada mi ventana. Si yo me posiciono al centro, ahora sí voy a poder tener esta oportunidad de moverme hacia la izquierda y hacia la derecha, ensanchar o reducir el tamaño de mi ventana. Entonces sí es posible, pero siempre hay que hacerlo de primera mano, obteniéndolo desde el nombre de la pestaña. Aquí desde la pestaña para poder tomar esa chance, esa oportunidad de sacar información. No es la única, voy a cerrar todo nuevamente. Otra forma de hacerlo desde el principio así es tomar el acceso directo que yo he creado, clic sostenido y arrastrarlo hacia el escritorio, señalizando dónde es el área donde yo quiero colocar esta herramienta. Entonces,
Note si yo que solamente tengo la mitad sombreada de mi escritorio, suelto ahí, automáticamente aparece mi icono de información y desde aquí yo ya puedo ir modificando el ancho de mi ventana. Entonces, esas son las tres formas en las que nosotros podemos obtener rápido acceso y modificar el tamaño de nuestra zona de información. Pero bueno, ahora sí, nuevamente voy a regresar a mi Biblia. Ahí está. Vamos a ir ahora, por ejemplo, a Gálatas 2:11. Lindísimo pasaje. Porque está hablando de cómo en el contexto de este pasaje, pues tenemos a Pablo reprendiendo a Pedro acerca de su comportamiento cuando estaba con judíos y con gentiles. Eso es lo que pasa aquí. Y quiero que note, dice aquí el texto, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Y si nosotros estamos haciendo una primera lectura y se le resistimos porque era de condenar, y si hay ahí adentro de nosotros esta intención de, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿A qué hace referencia cuando dice que le resistió cara a cara? Quiere decir que se escondía de él. ¿Qué es lo que quiero? Más información, no me es suficiente esa parte. Bueno, de primera mano, Logos está configurado para que cada vez que nosotros pasemos nuestro cursor sobre alguna palabra con la pestaña de información abierta, Logos nos dé información sobre esa palabra. Note ahora, estoy colocando mi cursor sobre la palabra Pedro y tengo aquí información, pero voy a resistir. Ahora note, yo solamente he colocado mi cursor sobre resistir y aquí tengo cada una de las partes de esta ventana de información, válgame la redundancia, con información relevante al texto. Lo primero que estoy viendo aquí es traducción. Y sí, las primeras opciones que tengo aquí aparecen en inglés porque yo estoy manejando ahora una licencia bilingüe. Tengo versiones de la Biblia en inglés, entonces Logos es capaz de mostrarme cómo es que la palabra traducida en Reina Valera como resistí se traduce en otras versiones aún siendo en inglés o aún en latín. Por ejemplo, tengo aquí I opposed, I withstood, I opposed him. Y estas son, si se da cuenta, aquí dice qué versiones son. La ESV, NASB, entonces NIV, y tenemos cada una de las partes ahí. Entonces, conforme yo voy colocando mi cursor ahí, note cómo Logos me va dando la lectura de ese pasaje. Y por ejemplo aquí tenemos la NBI que si se dan cuenta dice pues bien cuando Pedro fue a Antioquía le eché en cara su comportamiento. Entonces la misma palabra que es traducida como resistí en Reina Valera 60 es traducida como eché en la Nueva Versión Internacional, por ejemplo. Entonces lo primero que Logos hace aquí es mostrarnos de qué otras formas esa palabra que yo estoy viendo ahí se traduce en otras versiones. Ahora, un dato importante aquí es el siguiente. Yo puedo, note, cambiar entre palabra y palabra y cada vez que yo me voy moviendo sobre el texto, la pantalla, la pestaña de información va dándome la información de esa nueva palabra que yo estoy eligiendo. Ahora, posiblemente su pregunta sea, oye, Carlos, pero ¿hay una forma en que eso no suceda? Yo no quiero que Logos me esté cambiando la información cada vez que muevo mi cursor, porque regularmente yo muevo mi cursor para otros lados, para ir viendo. Entonces, ¿puedo hacerlo? Claro que sí. Hay dos formas. Una forma momentánea, vamos a decir, una forma en cómo funcionaría primero es voy a regresar a resistir. Y si ahora yo no quiero que Logos me cambie la información que yo tengo ahí, entonces voy a presionar, si estoy utilizando una computadora Mac, voy a dejar presionada la tecla Command. Si tengo una computadora Windows, voy a dejar presionada la tecla Control. Entonces, una vez que estoy ahí, presiono Command o Control y noten cómo ahora, a pesar de que yo me estoy moviendo a otros aspectos de la Biblia, a otras palabras, mi parte aquí de traducción no cambia, sigue siendo la misma de resistir. Entonces, esa es una de las formas, dejar presionada la tecla Control o Command, dependiendo del dispositivo que esté usando, y no se va a mover. La otra forma es cambiar la manera en que la herramienta de información interactúa con mi Biblia. Y eso es a través del menú de la propia herramienta. Entonces, vamos aquí a estos tres puntos que tenemos en la esquina superior derecha. Note justo al lado donde dice añadir.
Voy a dar un clic ahí y entonces lo primero que dice actualización de la información. Lo que yo tengo seleccionado es pasar solamente. Entonces cada vez que yo pase mi cursor solamente sobre una palabra, este texto se va a actualizar. Pero puedo seleccionar hacer clic. Entonces yo voy a seleccionar ahí, haga clic. Y ahora quiero que note, estoy colocándome en la palabra resistí, me estoy moviendo a Antioquía, me estoy moviendo a Pedro. No cambia la parte de información. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando yo di un clic sobre otra palabra, por ejemplo, evangelio. Note ahí. Ahora sí está cambiando. Ahora voy a dar un clic en gentiles. Note ahí, ahora está cambiando. Entonces, ahora Logos está configurado de forma que solamente va a modificarme los resultados cuando yo dé un clic directamente sobre la palabra que estoy buscando. Muy bien. Voy a regresar a la porción de pasar solamente. Eso es lo que yo prefiero cuando estoy estudiando. Y también aprovecho para mostrarle, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dar un clic derecho sobre la barra traducción y ahora voy a colapsar todas las partes que yo tengo aquí. Y así como aparecen estas aquí, quiero que note que cada vez que yo me posiciono sobre una de ellas, en este espacio se activan, a manera de decirlo, dos opciones, configuración y el icono de quitar. Porque sí, yo puedo quitar cualquier sección a través de un clic y eso no quiere decir que van a desaparecer permanentemente. Yo puedo traerlas de vuelta a mi herramienta cuando yo necesite. ¿Cómo lo hago? Ya, tiene usted razón, adivinó, a través del icono añadir. Cuando yo doy un clic ahí, Logos me muestra todas las secciones que están aún disponibles para ir añadiendo a mi icono de información. Por ejemplo, voy a añadir notas al pie, voy a añadir temas de predicación, voy a añadir definición. Entonces, nuevamente voy a colapsarlos todos para poder yo acomodarlos como yo quiera. Pues ¿sabes qué? Quiero que la definición sea lo primero que me muestre. Doy un clic sostenido sobre definición y lo pongo al nivel de donde yo quiera que esté apareciendo. Pues las notas al pie quiero que sean lo último que yo vea en mi sección. Entonces la tomo con un clic sostenido, la traigo al final y así yo puedo reorganizar toda la información que se me está mostrando de la forma que sea más útil para mí. Entonces no olvide echar mano de eso. O si posiblemente ahora mismo que usted está usando su biblioteca no la ve exactamente como yo la tengo configurada, no es un tema problemático. La situación puede ser que solo tiene que configurarla como mejor le venga, ¿ok? No necesita llamar atención al servicio, por ejemplo, que siempre son bienvenidas sus llamadas, pero en cosas como estas puede ahorrarse un momento ahí. Muy bien, bueno, tenemos aquí, vamos a seguir entonces con lo que tenemos en este espacio. Ya que estamos aquí en Gálatas, vamos a avanzar a la sección del verso 17, por ejemplo. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Mira qué interesante palabra. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? ¿Qué es el sentido de la palabra ministro ahí? ¿A qué se refiere? ¿De qué otras formas puedo yo encontrar la palabra ministro en otras versiones? Entonces recuerde, voy a regresar a este espacio, clic derecho, voy a expandir todos y voy a concentrarme ahora en la parte de traducción que tengo aquí. Entonces coloco mi cursor sobre la palabra ministro y note que Logos me dice aquí está dándome una definición de esa palabra y aquí está dándome como otra versiones traducen la palabra ministro aquí. Se traduce como siervo también, como promotor, como estar al servicio de. Entonces tenemos aquí todas estas versiones diferentes que me muestran de qué otras formas es traducida esta versión. Y por ejemplo, pues ministro, como aparece en Reina Valera 60, es la misma palabra como se tradujo en la Biblia de las Américas. Pero si aún esto no es suficiente, yo puedo ir a través de un simple clic a mi comparador de versiones. Doy un clic ahí, automáticamente luego se abre la comparación de versiones. Ahora mismo en automático me está colocando todas las versiones que yo tengo aquí en la sección de traducción, pero también puedo ir desde aquí y
a quitar algunas de ellas o seleccionar, por ejemplo, estas que aquí que son solamente en español. Recuerda, doy un clic afuera, automáticamente esto se actualiza y ahora tengo mi versión base y 3 diferentes versiones más por delante, donde luego me va mostrando cuáles son las diferencias, el porcentaje, cuáles son las palabras que aparecen, cuáles son las que no aparecen, dependiendo de la versión. Entonces, a través de la herramienta de traducción, yo puedo echar un vistazo rápido a mi comparador de versiones y sacar más información. Recuerde, estamos trabajando sobre la sección de observación. Estamos preguntándole al texto todo lo que pueda darnos acerca del pasaje que estamos estudiando para poder llegar mucho mejor a una interpretación correcta del texto. Y todo a través de la pequeña herramienta de información que, como se han dado cuenta, es muy eficiente. Pero no solo eso. Otra de las virtudes que tenemos con la herramienta información, bueno, déjenme mostrarlo ahí, ministro. Estamos ahí, es acerca de, vamos al verso 14, por ejemplo, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Qué podríamos entender por andar rectamente? ¿Cuál sería el sentido de andar rectamente ahí? Bueno, para eso, nuevamente repetimos la ecuación, colocamos nuestro cursor sobre rectamente y noten cómo ahora luego me cambia la información y lo que tengo aquí es definiciones. Definiciones sobre la palabra. Rectamente, pues dice aquí logos es un adverbio, la palabra ahí es ortos, rectamente se traduce rectamente en Lucas 7:43. Entonces tengo aquí información sobre el uso de este verbo como en el sentido de comportarse. Tengo aquí otra información de un léxico que dice es en el sentido de caminar en línea recta, caminar apropiadamente. Comportarse o actuar de la manera correcta, concebido como caminar recto o erecto en Gálatas 2:14, como dice el texto aquí. Entonces, note cuánta información tan valiosa estamos obteniendo de la sección de definición. Ahora, puede ser que en este momento también los resultados que usted tenga sean diferentes. Porque note que al final de cada definición, por ejemplo, esta primera definición, aquí aparece cuál es el recurso de donde yo he tomado, de donde Logos me está proveyendo esta información, que en este caso es del diccionario expositivo Vine de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, ahí está Logos mostrándome cuál es la relevancia de este texto, perdón, me está mostrando cuál es el recurso de donde está trayendo estos resultados. Esta es otra de las razones, mis queridos hermanos, por las que es de gran valor ir nutriendo nuestras bibliotecas conforme lo que más nos agrada. Esa es otra de las grandes ventajas de Logos, que es completamente personalizable. Entonces, si yo soy una persona que en este momento está muy enfocada en estudiar cada detalle, cada una de las palabras en el Antiguo o Nuevo Testamento, en los idiomas originales, yo puedo ir invirtiendo en recursos como el diccionario expositivo de Vine, que van a brindarme información más precisa, menos general sobre estos aspectos. Entonces, si usted, Vine no es uno de los recursos que están en alguna de nuestras licencias, es uno de los recursos que podemos comprar por separado, pero pues se lo recomiendo ampliamente. Por debajo tenemos información sobre el léxico Lexam del Nuevo Testamento, que sí está incluido en nuestras bibliotecas. Entonces ahí tenemos mostrándonos de dónde es que proviene esto. Y esto también lo puedo configurar. Aquí es donde entramos a esta parte. Recuerde, cuando colocamos nuestro cursor sobre esta barra, tengo dos botones, quitar, configuración. Voy a dar un clic ahora en configuración y ahora quiero que note que Logos me da dos opciones para configurar. Primeramente, me da la opción de elegir qué es lo que yo quiero ver en la definición. Una definición completa o una definición breve o solamente la glosa. Pues sabes que cuando hablemos de definición, quiero que me muestres algo breve solamente. Y quiero que lo hagas en los recursos principales, es decir, lo hagas en los recursos que yo tengo más a la mano y que están más enfocados a eso. O usted puede seleccionar a través de esta sección de recursos principales, pues sabes que yo quiero que en esta sección me muestres solamente cierta herramienta, como por ejemplo aquí yo puedo, sabes que
yo solo quiero que me muestres la información contenida en el diccionario de Vine. Entonces, de esa forma, pues Logos va a hacerlo en lo subsecuente. Yo le recomiendo, si su biblioteca no es muy amplia en este tipo de recursos, pues seleccionar siempre recursos principales, porque entonces Logos hará la tarea más pesada. Y entonces, ¿sabes qué? Cuando sean lemas en griego, quiero ver la información completa, el texto de su quiero ver la información completa. Y ahora note cómo Logos va colocándome aquí toda la información, ya va ampliando conforme yo le he pedido que reaccione a los resultados que yo tengo en mi biblioteca. Entonces, así es como funciona la parte de definición. Puedo configurarla y puedo siempre tener información pertinente acerca de cómo esta palabra se define o ha sido definida por eruditos en el texto. Pero bueno, entonces vamos a ir adelante. Ya vimos acerca de lo que es la traducción de la palabra, la definición. Tenemos ahora la parte, por ejemplo, de información de la palabra. Entonces vamos ahí, seguimos trabajando con la palabra rectamente. Y entonces aquí tenemos toda la información de esa palabra en su idioma original. El primer icono que está aquí nos muestra cómo la palabra aparece en el texto, en el manuscrito, que en este caso es orthopodosi, que también aquí tenemos la transliteración, ¿cierto? Entonces aquí aparece la palabra como tal, que la palabra es artopodeo, artopodeo. Aún tengo pequeñas secuelas de mis clases de griego en el seminario. Y entonces tenemos aquí la raíz de esa palabra que es pos, que viene de pie, y la raíz, la otra raíz que es ortos, de justamente, correctamente. Aquí tenemos la morfología de la palabra, es un verbo presente, activo, indicativo, tercera persona del plural, los números y la información acerca de strong, ¿ya? Y de Lounaida también, ahí aparece. E información también que tenemos acerca de ese verbo en el sentido de comportarse apropiadamente, caminar en línea recta. En eso hace referencia esta sección de la información de palabra, que de igual forma tenemos una opción para configurarlo y decirle qué es lo que queremos que nos muestre en este estudio. Queremos que nos muestre el manuscrito y la transliteración o solamente el manuscrito. Yo puedo retirar la transliteración y note cómo ahora ha desaparecido la transliteración aquí. Pero yo puedo regresar a ella simplemente con un clic ahí. Tengo el manuscrito con la transliteración en este espacio. Y así de cada una de las partes del lema, su transliteración, la glosa. Cuando hablamos de la glosa estamos hablando de cómo es que es ese icono en este espacio. La raíz, la base, la morfología, el sentido. Entonces yo puedo añadir o quitar información de lo que yo estoy viendo en mi panel de información de palabra, ¿no? Por ejemplo, otra importa aquí, ¿por qué obligas a los gentiles? Entonces yo puedo colocar mi cursor ahí y ahí aparece nuevamente más información. La palabra obligas, pues es la palabra anancaseis, que aparece así en el manuscrito. El lema es anancaso. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero lo repito en esta situación, porque me han preguntado, ¿qué es el lema? Me escuchan mucho hablar del lema y me dicen, ¿qué es el lema? ¿A qué te refieres con el lema? Bueno, el lema es esta parte de aquí, que aprovecho que es anancaso, que literalmente es la palabra como aparece en los diccionarios. Si yo encuentro dentro de mi texto la palabra anancaseis, yo no puedo ir a un diccionario en griego en este caso y buscar anancaseis porque no lo voy a encontrar. Lo que yo voy a encontrar es anancaso. Ese es el lema. Entonces, cuando hablamos del lema, de una forma sencilla de definirlo, es la palabra tal como la encontramos o debemos buscarle en un diccionario, ¿ok? Y entonces ya en el diccionario podremos ver la palabra, la raíz, las desinencias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa es otra de las cosas que encontramos ahí. Otra de las partes que encontramos en la sección de información es esta que tengo aquí. Uy, qué línea. El tipo de literatura.
Entonces tenemos aquí el tipo de literatura, que es otra de las herramientas que tenemos dentro de nuestra sección de información, que nos hace una división, a manera de decirlo así, de todo lo que estamos leyendo, en este caso en Gálatas 2:13. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, dice que Gálatas es una carta comunitaria. Está dividida desde el capítulo 1:10 hasta el 6:10 en el cuerpo de la carta. Tenemos ahí el argumento de la exposición, y del 1:10 al 2:14 tenemos una sección de autobiografía. Entonces nos muestra literariamente a qué nos estamos enfrentando cuando estamos estudiando el texto, lo cual es de mucho valor al momento de estudiar la palabra de Dios, porque entendemos muy bien que dependiendo del género literario al cual nos estamos enfrentando, pues son también las herramientas, el método que vamos a utilizar para la interpretación del mismo. También, por ejemplo, esto nos da la opción de, cuando hablamos de carta comunitaria, yo puedo colocar mi cursor sobre esa sección y entonces luego me va a decir, bueno, cuando hablamos de carta comunitaria, nos referimos a una carta enviada a una comunidad cristiana para instruir, aconsejar y alentar a la congregación. Cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando de la parte principal de una carta. Cuando hablamos del argumento de exposición, hablamos del texto que interpreta varios pasajes del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de una autobiografía, hablamos de un relato que alguien ha escrito sobre su propia vida. Entonces, ahora son sencillas, pero podemos llegar a otros géneros literarios donde haya más especificaciones. Simplemente colocando mi cursor, yo voy a poder entender a qué está haciendo referencia Logos cuando está colocando esa nomenclatura para dividir cada una de las secciones. Así es que es parte de lo que encontramos aquí en el tipo de literatura, temas de predicación, es decir, qué temas están en esta sección que estamos estudiando. Y por ejemplo, ahora mismo que estoy aquí, dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Qué interesante. A ver, ¿qué hay acerca de los judíos? Yo coloco ahí mi cursor. Bueno, ya vimos definición, traducción, pero note ahora lo que yo tengo aquí. Tengo notas al pie de la página también de esta sección. Entonces, quiero que note, por ejemplo, aquí, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y quiero que note cómo aquí en ley tengo esta letra C aquí que hace referencia a una nota al pie. ¿Dónde está esta nota al pie? Muy sencillo, aparece aquí en la sección de notas al pie. Quiero que note como dice ahí, C está haciendo referencia al verso 2:16. ¿Lo nota? Y aquí hay algunos textos que están de la mano con eso, que es el Salmo 143:2, Romanos 3:20. Y aquí están las notas al pie de esa sección, ¿no? Asimismo de la D que sigue, dice, sino por la fe de Jesucristo. Ahí tenemos una D haciendo referencia a esta nota al pie en Gálatas 2:16. Entonces también hay notas al pie de la página de esos textos que nos ayudan a entender mejor qué es lo que está sucediendo ahí. Observación. Entonces, pues mis queridos hermanos, yo deseo que esta sección sea de gran provecho para ustedes como lo ha sido para mí. Note de qué forma tan sencilla nosotros podemos obtener información tan relevante acerca de cualquier palabra en nuestra Biblia. Un rápido recordatorio: siempre utilice la sección de información con una Biblia morfológica. En español solo tenemos 3 versiones: Reina Valera 60, Biblia de las Américas y Nueva Versión Internacional. Y hablo de estas 3 versiones en el tema de la Biblia morfológica. Definitivamente tenemos más de 12 versiones en español completamente traducidas, pero estas 3 son las que van a ser útiles para nosotros cada vez que nos acerquemos al texto, especialmente con la herramienta de información. Muy bien, así es que recuérdelo. Para mí no es molesto repetirlo y para ustedes es seguro, porque se queda ahí en la mente. Mis queridos hermanos, pues aprecio mucho el tiempo que se han tomado. No quiero despedirme sin antes recordarle 2 excelentes noticias. La primera, estamos llegando ya al final de la temporada de lanzamiento de nuestra promoción Back to School. Así es que si no ha aprovechado, se había estado esperando un momento, si estaba todavía echándole una nuez a la ardilla para saber si era un buen momento, déjeme decirle que está a punto de perder el vuelo. La
La promoción Back to School está concluyendo ya, entonces recuerden, tenemos muchos descuentos en diferentes de nuestros recursos, cursos de educación, paquetes, y por primera vez hemos sacado algunos recursos que anteriormente solo se podían obtener a través de una colección. Están disponibles a la venta en individual y con un descuento, así es que aproveche porque se está terminando. Y también tenemos, este es la segunda buena noticia. Como se ha dado cuenta, lanzamos una super promoción en la colección de comentarios de MacArthur al Nuevo Testamento. Al día de hoy usted puede obtener la colección completa de los comentarios al Nuevo Testamento de John MacArthur con el 25% de descuento, ¿ya? Algo que definitivamente no volverá a ver, al menos no en lo que resta del año. De eso puede estar seguro. Así es que si ha estado buscando una oportunidad, si ha estado orando al Señor por una señal, posiblemente sea esta. 25% de descuento en toda la colección. Y no solo eso, no solo hemos descontado esta gran colección que puede obtener a través de un plan de pagos también, sino que por primera vez estamos colocando a la venta individual cada uno de los tomos que son parte de la colección de comentarios al Nuevo Testamento de John MacArthur. Así es que si usted no desea comprar toda la colección, o en este momento, por ejemplo, mi mamá decía, cuando hablaba de algún deseo de comprarme algo, decía, siempre compra para lo que te alcance, tomas y lo pagas de contado y te quitas de cosas. Pues yo era un adolescente que no tenía ingresos fijos, entonces me era muy complicado pensar a futuro en un tema de cuotas, ¿no? Ahora en este momento de mi vida es diferente, ¿no? Cuando tenemos un ingreso ahí podemos planear, pero en ese momento me decía, compra para lo que te alcance ahora. Entonces, si usted está en la misma situación que yo tenía en mi adolescencia, pues entonces usted puede ir obteniendo cada uno de los tomos del comentario de MacArthur al Nuevo Testamento. Y no solamente puede obtenerlos de manera individual, sino que puede hacerlo también con un 15% de descuento. Así es que si usted quiere comprar todo el paquete, toda la colección, se lleva 25% de descuento. Y si usted quiere solamente algunos tomos por separado, vamos a descontar 15% de cada uno de los tomos. Así es que la opción que usted prefiera, en cualquiera de las dos opciones, yo le recomiendo llame a uno de nuestros compañeros a los teléfonos porque le pueden hacer algún plan de financiamiento, le pueden dar unas mejores ideas, quizás tenía algunos otros recursos y se pueden complementar con esto, o puede usted hacer su upgrade a Logos 9 y añadir alguno de los tomos o la colección completa, hacerlo en un plan de pagos que se adecue para usted, que le sea más sencillo y que le permita seguir creciendo en el estudio de la palabra. Recuerde que si hay algo que amamos hacer en Faith Life es utilizar la tecnología para ayudarle a la iglesia a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia. Así es que estamos encantados de poder contribuir de esa manera a ustedes. Bueno, mis hermanos, pues por mi parte ha sido todo. No les tomo más de su tiempo, les dejo que vayan y disfruten ahora de su biblioteca, preparen el sermón del domingo, todos aquellos que estén predicando este próximo domingo, en estos próximos días, que el Señor les use, que el Señor les dé entendimiento, sabiduría, que el Señor nos ayude a ser fieles en la interpretación del texto para poder llevar el alimento a las ovejas que el Señor nos ha encomendado. Que el Señor les guarde, estoy para servirles, nos vemos pronto.